La clase pasada les dejé una actividad con unas problemáticas actuales para que pudiéramos reflexionar cómo podemos pensar sociológicamente. A partir de ahí se me ocurrió tratar de hacer una pregunta, una indagación, que sería en nombre de la sociología, si se me lo permite. La pregunta que me formulé es: ¿cómo podemos definir y explicar problemas y fenómenos para abordar problemas sociales y su relación con otros problemas sociales? Es decir, entender que los problemas sociales están, o los fenómenos sociales que podemos observar desde determinado momento histórico en la sociedad, en una sociedad determinada, también están producidos por el modo y los problemas en la cual se ordenó la sociedad. El ordenamiento social, les vuelvo a recordar, el orden social siempre está precedido por un orden social previo, es decir, nosotros nacemos en esta sociedad y tenemos una forma ya ordenada previamente a nuestro nacimiento. Digamos que la existencia del determinado orden social siempre va a ser producto de una actividad pasada. Por lo tanto, el orden social es un producto humano. Como producto humano, como cosa humana creada por la humanidad, no viene de la naturaleza, no es natural. Hoy vamos a hablar del positivismo. El positivismo, ¿se acuerdan cuando les había explicado la diferencia entre lo que era una teoría y lo que eran las ideas o las corrientes filosóficas? La corriente filosófica positivista no es una teoría, es decir, que no hubo una comprobación, o no tuvo un método de estudio, no tuvo un conocimiento científico para poder decir esta es una teoría, es una forma de pensar. La filosofía positivista va a decir que hay que estudiar a la sociedad científicamente. Hay que buscar solo los hechos y las leyes que puedan explicar algún fenómeno de la sociedad, no las causas y los principios. Por lo tanto, esta es una filosofía de lo dado. La positivismo va a decir que solo las ciencias empíricas, es decir, las ciencias de la experimentación, son adecuadas frente al conocimiento. Por lo tanto, la realidad tiene que ser observable y todo lo que se observa debe ser demostrado, cuyas leyes sean invariables y nos permitan conocer. Por lo tanto, va a rechazar la metafísica y los juicios de valor. El juicio de valor es la carga emotiva o moralizante que yo traté de utilizar para analizar alguna observación de la realidad, algún hecho social. El objetivo del positivismo, por lo tanto, es construir un conocimiento objetivo sin mediaciones. ¿Qué significan sin mediaciones? Es que no se ponga ninguna carga ni metafísica, es decir, fue producto de la naturaleza o de algo místico, algo que no se puede explicar, o de nuestras propias subjetividades. Va a suponer entonces que nosotros tenemos que estudiar cualquier objeto con el razonamiento de los sujetos, con lo que conocemos los sujetos. Los problemas sociales para el positivismo tienen que ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamenta en la observación empírica y en los fenómenos que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales. ¿Qué quiere decir esto? Que el positivismo lo que va a tratar es de explicar a partir de leyes universales, como por ejemplo la ley de la gravedad, todos los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra. Quieren explicar los mismos problemas sociales, es decir, que esto sucede porque es ley en todo el mundo. Va a utilizar, por lo tanto, el método de las ciencias naturales para explicar la naturaleza social. Los métodos de la ciencia nos traerán, dice el positivismo, progreso, y las leyes sociales van a regular científicamente a la sociedad. Otro objetivo del positivismo es el ordenamiento social a partir, obviamente, de la regulación y de la mirada científica que hagamos en esta sociedad. Por lo tanto, es una filosofía que piensa que las cosas tienen que ser útiles. Todo lo que se haga tienen que tener una utilidad. La utilidad del análisis de la sociedad para el positivismo va a ser lograr una sociedad racional que por evolución sea natural, es decir, que si nuestra sociedad es precedida por un orden social, cuando nosotros ya nacemos, ya hubo este modo de ordenamiento social, ya estaba existente, ya estaba dado, si nosotros
regulamos a la sociedad, encontramos y solucionamos los problemas a partir de leyes invariables socialmente y de manera científica, la evolución que es propia de nuestra naturaleza, propia de nuestra humanidad, va a ser natural, va a seguir su curso. Entonces, por lo tanto, Comte, que es uno de los fundadores de la corriente positivista, del pensamiento positivista, cree que el progreso de la humanidad va a estar de la mano de la ciencia y la técnica, y del dominio que tenga el hombre sobre la naturaleza. No significa que no crea que, por lo tanto, la sociedad no necesita hacerse cambios. En este ordenamiento, los cambios sociales son fundamentales para poder estar contenidos en este orden científicamente social. Vamos a ver hoy también a dos fundadores del pensamiento sociológico. El primero es Saint-Simon. Saint-Simon también era positivista y pensaba el concepto de sociedad. Para él la sociedad es un conjunto, es una máquina organizada cuyas partes contribuyen a la marcha del conjunto. Es decir, que cada pieza de la sociedad, de las prácticas o las actividades humanas son como un engranaje en una máquina. Creía en una sociedad industrial planificada. Sostenía que los males sociales provienen de la ignorancia, es por eso que hay que educar al pueblo. Tenía una concepción evolucionista del desarrollo de la humanidad. Por eso reflexiona que las etapas de la revolución social hasta la revolución industrial son etapas del desarrollo de la humanidad. Y la va a dividir en 3 etapas para poder explicar, obviamente, cómo es la sociedad, cómo nos organizamos. En la etapa feudal teológica existe un orden social, pero no hay progreso, ¿sí? El feudalismo y la forma teológica de organización o de desarrollo de la humanidad era a partir de muchas creencias, muchos mitos, estaba muy instaurada la religión también. La otra etapa del desarrollo de la humanidad, a él la llama la segunda etapa, la etapa de la transición, donde se inaugura la Revolución Francesa en 1789 y aparece un progreso social, porque fíjense que nosotros como humanidad empezamos a adquirir ciertos derechos. La Revolución Francesa son las bases precedentes para lo que van a ser en el futuro, la Declaración Universal de Derechos Humanos, poniendo la libertad y la igualdad como grandes formas de organización de los estados para cuidar a sus ciudadanos. Existe, por lo tanto, en esta etapa un progreso, pero desaparece el orden social. En esta etapa justamente hay un montón de conflictos sociales producto de lo que desencadena finalmente la Revolución Francesa. Por último está la etapa industrial, va a decir Saint-Simon, donde en la etapa industrial tiene que haber orden y progreso. Deberían, por lo tanto, marchar juntos. Obviamente esto no sucedió. Sin embargo, la ciencia y el industrialismo posibilitaron una forma de organizar a las sociedades. Otro pensador que vamos a ver el día de hoy es Auguste Comte, otro filósofo francés, que fue el creador de la corriente del pensamiento filosófico positivista, como me habíamos dicho, pero él piensa la sociedad, por un lado, como una sociedad, como un organismo vivo. No la piensa como una máquina, lo piensa como un organismo vivo. Recuerden que él está tratando de pensar a la sociedad en términos metodológicamente hablando, como lo haría las ciencias naturales. Por lo tanto, piensa a la sociedad como un organismo vivo y que cada parte cumple una función natural. Por eso acepta la división del trabajo, es decir, que la sociedad esté ordenada y estén divididas las formas del trabajo de las personas y que funcione como una ley que genere un funcionamiento social. Por otro lado, la sociedad, va a decir, está regida por leyes racionales e invariables, movida por una necesidad natural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos como ley natural que la razón es la que mueve a la sociedad. Con estas dos dimensiones, él va a pensar en un concepto clave que vamos a empezar a trabajar, que es el cambio social. Entonces,
Propone estudiar a la sociedad en dos dimensiones. En la estática social, es decir, tengo que analizar cuáles son las condiciones de existencia sobre la base del consenso para que, por ejemplo, todos hablemos un mismo idioma, pero también va a analizar la dinámica social de determinada sociedad. Pensemos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿sí? Hoy se está instaurando como una idea de cambio. Entonces, diríamos que hay una dinámica social en función del mismo idioma que estamos hablando todos nosotros como sociedad determinada. Comte también va a decir que la humanidad tiene sus propios desarrollos y va a hablar de 3 estadios. Va a decir que la humanidad en su desarrollo tuvo un estadio teológico o un estadio de la infancia de la humanidad, ¿sí? Las ideas sociales son de orden sobrenatural y mágico. Estas van a predominar antes sobre la observación. Digamos que de alguna manera trata de explicar también las etapas de la humanidad como las etapas propias de cada individuo, ¿sí? Esta también es la disposición primaria del desarrollo de todo humano. Cuando creemos en la infancia, por eso es la infancia de la humanidad, que todo es a partir de las ideas o las cosas se crean a partir de situaciones mágicas. Lo que va a decir es que en esta etapa de la humanidad todas las formas de relación social son más que nada militares. Hay demasiado control por parte del Estado, en ese momento feudalismo, digamos. Fíjense cómo se comportaba el modo de organización feudal, tomando otra vez a Saint-Simon. Luego de decir que la humanidad atravesó un estado metafísico. Esta podemos pensarla tanto para los individuos como para la humanidad, que es la etapa de la pubertad. En esta etapa gana terreno la observación, empezamos a observar qué cosas están sucediendo a nuestro alrededor como ordenamiento social, cuáles son nuestros problemas sociales. El fin militar coexiste con el fin industrial, es decir, se ponen a disposición las fuerzas del Estado para una forma de organización comercial o de industrialización, tiene ese fin. Y las categorías que van a utilizar en este momento de la humanidad son invocadas por conceptos abstractos. ¿Qué quiere decir? En esta etapa empezamos a pensar en conceptos como qué es la libertad o qué es la sociedad, conceptos bien abstractos. Digamos que esta etapa él la va a llamar como el estado crítico de la humanidad, es cuando la humanidad empieza a criticar todo. Eso es a partir de la Ilustración, es otra corriente de pensamiento filosófico que empieza a cuestionar a partir de la razón todo aquello que está observando y cómo podemos explicar estos fenómenos con la razón y no con las creencias dogmáticas de las religiones, por ejemplo. Entonces esta es una etapa de la humanidad de la transición. El último estadio para Comte va a ser el estadio positivo. Ahí es cuando culmina la historia. En este estadio todavía nosotros lo estaríamos atravesando para Comte porque la historia no culmina. En esta etapa se estudian los fenómenos sociales con leyes invariables. Explica todos los hechos mediante aclaración material de las causas, averiguar cómo se producen los fenómenos con la intención de llegar a generalizaciones sujetas a verificaciones observables comparables. ¿Qué quiere decir esto que estoy leyéndoles a ustedes de manera textual? Es que los hechos o los fenómenos, todo aquello que nosotros observemos de la sociedad, primero tenemos que entender que lo podemos observar todo, que se materializa, que es concreto, no es abstracto como la idea de la libertad. Cada uno va a tener su subjetividad y su abstracción en cuanto a qué consideramos nosotros tomamos por libertad en este concepto. En este estadio, lo que propone el positivismo es que todos podamos observar determinada situación. Por ejemplo, las consignas que yo les dejé de la clase pasada, ciertas manifestaciones de gente que se quedó sin trabajo, digamos. Eso es algo material, la materialización de la realidad, digamos. Podemos explicarlo, tenemos que explicar primero la observación que estamos realizando de esa materialización y luego, y ahí es donde está puesto el foco de cómo podemos pensar sociológicamente, es
¿Cómo explico? ¿Cómo explico cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son las causas en las cuales se desarrolla esta situación o este fenómeno social? Es decir, tengo que explicar las causas por las cuales se genera una movilización de sujetos reclamando su salario o la reincorporación a su puesto de trabajo. Digamos, ¿cuáles son las causas? ¿Y por qué se producen? ¿Por qué se produce siempre este modo de comportamiento, de conducta social, es decir, la huelga? Entonces, necesitamos primero verificar que esto sea así y compararlas, ver sus causas, explicar las causas, cómo se producen, verificar si esto es así a partir de la observación y comparar.